¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más en el estudio. Este espacio es la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit, de análisis, de diálogo y de difusión. Como cada semana tenemos una interesante entrevista que compartirle, así que los invito para que se quede con nosotros. Soy Rogelio Betancourt y junto a todos mis compañeros les damos la bienvenida. Comenzamos. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial y se trata de la doctora Irma Marta Medina Díaz. Ella es perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores de nuestra universidad, nivel 2, y bueno, adscrita a la Secretaría de Investigación y Posgrado. Ha sido acreedora a la Medalla al Mérito de Investigación Científica y Tecnológica Nayarit en el 2014. Y bueno, pues tiene interesantes trabajos, proyectos de investigación, doctora, y por ello le agradecemos mucho que esté con nosotros para que nos comparta de eso y más. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de lo que hacemos de investigación dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit. Hoy les voy a hablar de un proyecto que se realizó con fondos del CONACYT, de fondo específicamente de salud, donde se nos financió un proyecto para ver la influencia de una enzima que participa en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Bien. Esa enzima juega un papel muy importante, se llama paroxonasa 1, que está implicada en la formación de la placa arteriosclerótica. Dentro de los vasos sanguíneos se va depositando lípidos y esos lípidos van endureciendo las venitas. Esta enzima lo que hace es evitar que esos lípidos se depositen en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa cuando se depositan los lípidos? Pues es lo que viene la enfermedad que se conoce como arteriosclerosis y que conduce a un taponamiento de los vasos sanguíneos, de las arterias, y puede traer como consecuencia pues los infartos, ¿sí? ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo de ello? ¿Por qué se da este tipo? Muchas de las ocasiones hablamos o escuchamos que la obesidad, la falta de activación física, obviamente que conlleva a, pero en sí, bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, hay muchos factores de riesgo. Entre ellos, como tú bien lo mencionaste, pues está los hábitos nocivos, que entre ellos destaca el tabaquismo, el sedentarismo, el fumar, ¿sí? El hecho de dietas poco saludables, como son las que son ricas en grasas saturadas, la falta de ejercicio. Hay también factores genéticos que predisponen al desarrollo de estas enfermedades. Ahorita, por ejemplo, lo más grave a nivel mundial es que estas enfermedades siguen siendo la primer causa de muerte, o sea, superan a todo tipo de enfermedad. Y Nayarit, pues ocupamos el lugar número 16 a nivel nacional por este tipo de causas de muerte de enfermedad cardiovascular. Y luego escuchamos infarto fulminante, ¿verdad? O tuvo un paro, pues todo de ahí. Las principales edades, doctora, de esto, ¿cuáles son? ¿Podemos encontrar eso también desde niños o...? Bueno, desde niños, por ejemplo, ahorita si te fijas ya hay obesidad infantil, sí, eso es muy preocupante porque nos va a llevar no solo al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sino a síndromes metabólicos ya muy complejos, precisamente por la mala alimentación que tienen los niños y también la falta de actividad física. En el caso de las edades, ¿cuándo es cuando se presentan los infartos? Precisamente son de 30 a los 50 años en hombres, que son los que más riesgo tienen en esas edades, y la mayoría muere en el caso de los hombres. Las mujeres tenemos una ventaja que como tenemos estrógenos, son un factor protector para las enfermedades cardiovasculares, y no presentamos tantos infartos ni nos morimos como los hombres a esas edades. Sin embargo, bueno, hay predisposiciones a alguna enfermedad de salud, ¿no? Degenerativa, por así decirlo. Sí, por ejemplo, ya el hecho de que tengas un infarto al miocardio, eso baja tu capacidad cardíaca y eso puede repercutir en muchas cosas.
Bien. En el caso específicamente de las mujeres, cuando entramos ya a la menopausia, hay una bajada de estrógenos y es cuando vienen ahora sí el desarrollo de enfermedades. Este tipo de investigaciones, doctora, bueno, vienen a contribuir a pues lineamientos médicos, científicos, en los cuales, bueno, pueden o aportan para disminuir estas enfermedades o bien a tratar de combatir en ciertas pues especificaciones que ustedes pueden dar en lineamientos, ¿no?, científicos. ¿Cómo cuáles, doctora? En el caso específico de este proyecto, a nosotros nos interesaba saber si esta enzima era diferente su actividad y concentración en personas que ya tenían la enfermedad, en personas que apenas estaban en desarrollo de la enfermedad y en personas que no tienen la enfermedad. Nuestro grupo de estudio fueron pacientes del Seguro Social, fueron pacientes de consulta ambulatoria donde un médico decía, no, pues no tiene hipertensión y solamente viene por una gripa, ni tiene tampoco enfermedad cardiovascular. Ese fue nuestro grupo control. Luego tuvimos un grupo de riesgo donde el requisito era que tuvieran hipertensión arterial, porque ese es otro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Que no tuvieran diabetes, porque eso es importante. Ya cuando desarrollan una enfermedad cardiovascular, lo más probable es que también tengan diabetes. Entonces, nuestro grupo, digamos, de riesgo fue el que tenía solamente hipertensión arterial. Y nuestro grupo ya con enfermedad cardiovascular es que al menos había tenido un infarto al miocardio, pues era dislipidémico y aparte pues diabéticos, más todas las complicaciones que tenía. ¿Qué fue lo que encontramos? Que esta enzima sí logra diferenciar a las personas que están enfermas, a las personas que están en riesgo de desarrollar y a las personas que ahorita no tienen nada. La actividad de esta enzima sí se monitorea constantemente como, digamos, los análisis de rutina que se hacen en los laboratorios para ver si tienes alterados, por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol. Esta enzima sí logra diferenciar si ya estás en riesgo de pasar al desarrollo de una enfermedad cardiovascular. Bien. Oiga, doctora, ¿cuándo hay que alarmarnos? ¿Cuáles los principales, qué podemos detectar en principales factores de riesgo? Es decir, si tengo triglicérido, colesterol, altos, bueno, índices, ¿cuándo hay que empezar a alarmarnos? Pues mira, los análisis rutinarios simplemente te dicen que puede haber o no cierto desarrollo de alguna enfermedad cardiovascular. Pero hay que empezar a alarmarte cuando los niveles de unas proteínas que se llaman HDLs, que son las lipoproteínas de baja densidad, son bajas. Porque el hecho de que estén bajos, como esta enzima va pegada a esas lipoproteínas, el hecho de que esa enzima esté aumentada y esas lipoproteínas también estén elevadas, quiere decir que tienes un factor protector. Pero si esas lipoproteínas de baja densidad están bajas en la concentración, ahí hay que ver ya una alarma, aunado a los triglicéridos y otros tipos de lípidos que se llaman LDLs. ¿LDLs? ¿Qué son estos? Que son lípidos oxidados, que son esos los que se depositan en los vasitos. Vasos sanguíneos y que empieza a dar esta problemática cardiovascular. Ya nos decía estos factores de riesgo, pero una persona, es decir, no podemos encontrar estas enfermedades hereditarias o sea, que conllevan a esta situación. Sí, hay un factor genético y el factor genético sí aporta el 30% en el desarrollo de cualquier tipo de enfermedad. Factor genético. Yo de manera coloquial ahí trato de preguntarle, pero sí, principalmente, bueno, son esas que luego dicen, no, es que es hereditario, ya lo traigo, por eso la obesidad, o por eso el alto colesterol o el triglicérido, pero no hay como mantener una vida activa, ¿no?, saludable para evitar este tipo de cosas que quizá ya lo traemos de genética, pero que lo podemos evitar, ¿no? Así es, o sea, puedo traer la carga genética, ese 30%, y nunca desarrollar una enfermedad cardiovascular si cuido todos los hábitos, en este caso, tener una buena alimentación, ser una persona activa, favorecer o consumir, en este caso, alimentos que favorezcan la actividad de esa enzima, por ejemplo,
frutos rojos, jitomate, betabel, todo lo que sea rojo. Y bajarle que tenga a las grasas flavonoides. saturadas. Pues yo creo que pues todo lo conocemos desde niños, siempre hemos escuchado, ¿no? El plato del buen comer, y está por demás, bueno, repetirlo y decirlo. Todos sabemos lo que nos lleva a una repercusión en nuestra salud, en todo aquello que consumimos, como ya nos decía al principio, tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, entre otras cosas, pero aquí lo importante es lo que usted nos comparte, el cómo detectar, el cómo contribuir además a este factor de riesgo que quizá algunos ya lo tengan, pero cómo poner atención en cuanto desde nuestros niños, ¿no? Sí. Porque de ahí conlleva toda esta repercusión. Sí, aparte pues que todo lo que tú te expongas a la luz ultravioleta, los rayos del sol, todo eso tiene una influencia sobre tus genes, Sí, de claro. cómo se expresan tus genes. Si tú ya traes ese factor genético más incrementas todos los factores de riesgo, pues lo más probable es que lo desarrolles No, pues y lo te detonas. mueras. Ajá. Lo De una detonas y enfermedad. principalmente en los hombres, ya nos dijo, ¿verdad? En Sí. mujeres, bueno, por esta situación puede disminuir. Cuando fue usted acreedora al mérito de investigación científica, ¿fue en este tema o en otro, doctora? ¿Qué otros Fue temas ha sobre la colaborado? misma enzima, Ajá. pero porque esta enzima, aparte de que está relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, Sí. esta enzima también participa en la inactivación de plaguicidas organofosforados. A ver, cuéntenos, ¿qué es eso? Los Porque plaguicidas, bueno, el plaguicida luego también trae una repercusión en nuestra salud por todo lo que consumimos, ¿verdad? sí, de hecho, pues bueno, Nayarit somos un estado agrícola donde se utilizan muchísimos Muchos plaguicidas y entre ellos pues son los organofosforados los que principalmente se utilizan. Una vez que entran a nuestro cuerpo, estos plaguicidas son transformados a una molécula diferente que generan compuestos altamente tóxicos. Esta enzima se encarga de inactivar a esos compuestos tóxicos para que puedan salir a través de la orina. Si esta enzima no tiene la capacidad de inactivarlos, entonces vamos a desarrollar sintomatología por exposición a estos compuestos, que puede ser desde temblores, salivación, vómitos, diarrea, incluso hasta la muerte. Eso es en una intoxicación de tipo aguda. Ya de tipo crónica, pues nos puede llevar al desarrollo de enfermedades reproductivas, leucemias, a diferentes tipos Que de cáncer. de cáncer. El premio de la medalla, yo investigué, bueno, nuestro grupo de trabajo, no yo, porque somos un grupo. Un grupo que conforma, ajá. Cómo estos plaguicidas regulan a nivel molecular, o sea, interaccionan a nivel del gen, para que esta enzima se deje de expresar. O sea, esos mismos plaguicidas que nos hacen daño y que esta enzima se encarga de inactivar, aparte reducen la actividad de la enzima. Entonces, al tener reducida la actividad de esta enzima, pues somos más propensos a intoxicarnos con plaguicidas y también al desarrollo de enfermedades Y bueno, cardiovasculares. y estas investigaciones pues impactan de manera significativa en el desarrollo productivo de la entidad. Esta cuestión, somos altos en la actividad agrícola aquí, y esta situación cómo está repercutiendo en nuestra salud. Entonces, el por qué la importancia de que se lleven a cabo estas investigaciones y estén incidiendo en nuestra sociedad. Y muchas de las veces, bueno, se desconoce, maestra, todo esto. ¿De qué manera, bueno, también contribuyen al desarrollo académico de los jóvenes con estas líneas de investigación? Porque los involucran, por supuesto, ¿no? Sí, pues formamos, o sea, estudiantes en maestría, en doctorado y también en licenciatura. Y todo lo que nosotros investigamos a nivel de laboratorio también lo llevamos a las aulas, ¿sí? Para que nuestros alumnos vayan conociendo Sí. qué es lo nuevo que hay en investigación y cómo repercute no solamente en la salud del ser humano, porque siempre somos egocentristas y lo queremos ver para nosotros, Sí. sino en general, de la vida en general. Mucha gente, por ejemplo, piensa que no está expuesto a los plaguicidas porque no trabaja directamente en el campo. No, pero pues... Pero a través de los alimentos, Ajá, todo lo que consumimos. utilizan para las hormigas, para las cucarachas, todo eso son plaguicidas y todo eso nos hace muchísimo Incluso en daño. productos pues que muchas de las veces utilizamos en casa, como usted dice, para fumigar o en muchos otros, sin querer lo estamos consumiendo, ¿verdad? Como, ¿lo podemos Sí, encontrar estamos ahí expuestos. todo esto? ¿Estamos expuestos a...? Sí,
De hecho, en las campañas de fumigación para el mosquito del dengue. Del dengue, Zika o chikungunya. O sea, que dicen, abran puertas y ventanas, es cerrar puertas y ventanas. Ah, ok. O sea, para evitar para no la exponernos exposición, directamente. Así es. Sí, porque dicen, abre puertas, ventanas para que entre este producto, ¿no? Y entonces es no hacerlo. No, precisamente por el desconocimiento que se tiene, muchas personas utilizan una mezcla de estos compuestos, es decir, bueno, si uno es efectivo, si mezclo 5, todavía son más efectivos, pero no saben todos los efectos que les causa en ese momento, más aparte a lo largo de su vida. Cuando una célula ya queda, digamos, dañada, esa célula puede reproducirse y dar origen a células cancerígenas. Y eso lo vemos a lo largo de los años. Por ejemplo, también en Nayarit ocupamos el primer lugar de leucemia infantil. Y muchos de los plaguicidas que se utilizan aquí en Nayarit están asociados con el desarrollo de enfermedades. Pues mucha atención y escuchar esto que nos está compartiendo la doctora. Evitar exponerse a todo este tipo de productos directamente. Si usted escucha que hay la campaña de fumigación por su colonia y están pasando para combatir el dengue, el Zika, el chikungunya, abra sus puertas y ventanas, no lo haga, al contrario, ciérrelas entonces. Y bueno, esto repercute en la salud pública, como ya lo dice. En niños, Nayarit es de los principales en índice Y los niños todavía son mucho más susceptibles porque tienen un sistema inmunológico menos desarrollado que el de nosotros. Claro. O sea, hormonalmente sus hormonas están deprimidas, las hormonas regulan muchos de los genes que ayudan precisamente a inactivar a estos compuestos. Son los más susceptibles. Hay niños que ya traen, que son susceptibles, como nos dice, a desarrollar quizá este tipo de enfermedades, ¿no? Pero, ¿qué evitar en los niños, además de este tipo de productos, al exponerlos directamente, como qué otras cosas nos pueden llevar? Pues, por ejemplo, muchas mamás les ponen los raidolitos porque no saben precisamente que esos raidolitos traen esos compuestos. O sea, los compuestos no solamente estamos expuestos a ellos por consumirlos, sino también por vía inhalatoria y vía dérmica, se absorben a través de la piel, o sea, no necesito comérmelo para que se absorba cuando el compuesto está en el aire. Por ejemplo, algunos otros productos que podemos poner a los niños o... Bueno, yo creo que la mejor manera para evitar el uso de todos esos compuestos es utilizar métodos naturales. ¿Cuáles son? Pues tener plantas aromáticas que eviten que esos mosquitos estén ahí, como son el tomillo, la citronela, el clavo de olor. ¿Sí? Hay muchas plantas naturales que nos pueden precisamente ayudan a repeler. Por parte de nosotros como ciudadanos es evitar precisamente el tener cacharros y agua acumulada para evitar que se reproduzca el mosquito. Yo creo que si todos los ciudadanos fuéramos conscientes en ese aspecto y no tuviéramos nada de cacharros donde se pudiera desarrollar el mosquito, no tendríamos los problemas tan graves que tenemos de dengue y menos necesitarían los sistemas de salud porque es una alternativa que ellos tienen, o sea, ante el elevado número de casos de dengue que no se sabe si va a ser hemorrágico o no, eso utilizan, o sea, primero es ir a fumigar con las camionetas, las colonias donde más focos hay de dengue, pero solamente matan al mosco, a las larvas no las matan, al otro día ya tenemos más moscos, entonces, sí, claro. Y es una exposición muy alta la que tenemos esos compuestos. Bueno, pues sí, contribuir entonces al evitar generar este tipo de situaciones en el hogar, con los cacharros, sí, unirnos a estas campañas de descacharrización, pero bueno, evitar entonces exponerse directamente a los productos de fumigación como los que están utilizando. Doctora, pues qué interesantes estos temas que nos está compartiendo. Creo que la sociedad en sí debemos de involucrarnos en este tipo de temas porque, como bien dice, podemos así evitar mucho daño a nuestra salud, ¿no? Por cuestiones tan en la vida cotidiana que utilizamos y por desconocimiento hacemos a veces uso excesivo. Es tiempo de calor, tenemos mucho mosquito en casa y ahí estamos con el ray todo el día, ¿no? Y pues inhalándolo. Incluso, bueno, si hay mucho... hormiga, ahí estamos fumigando y exponiendo a nuestros niños a este tipo de productos
y después se vienen las repercusiones en su salud, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Y bueno, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, pues una vida sana, como siempre decimos, ¿no? Con activación física, comiendo saludablemente. Y bueno, pues ahí está de qué manera la universidad incide, impacta en la sociedad, pero también en el desarrollo del mismo a través de estas investigaciones que ustedes hacen. Sí, de hecho no nos quedamos solamente con los resultados que obtengamos, no nada más los plasmamos. Ni los guardamos en un proyecto, ¿no? No, sí se publican en revistas indizadas con arbitraje estricto, pero también el grupo de nosotros nos dedicamos a dar pláticas y talleres precisamente sobre los plaguicidas y cómo podemos evitar el uso en casa. Damos pláticas a niños de secundaria, niños de primaria, de prepa. Para generar conciencia, empezar a promover este tipo de temas. Y a eso iba porque también ha tenido varias publicaciones en artículos y revistas, más o menos 50 o más de 50 en las que... más de 50. ¿Son en este tipo de temas nada más o en qué otros, doctora? Sí, es precisamente a nivel molecular de cómo se regulan genes que son importantes en la inactivación de plaguicidas. O sea, son mecanismos moleculares y también todo esto de enfermedad cardiovascular, ya llevamos 10 artículos publicados, también de niños expuestos a plaguicidas, de poblaciones indígenas expuestas a plaguicidas. Estos proyectos, doctora, pues obviamente sí son hacerlos de manera académica, ¿no? En laboratorio, pero muchos de esto es llevarlo a campo, ¿no? O hacer las investigaciones en campo. ¿Cómo es el trabajo de un investigador? Háblenos más de esto. Eso es lo más difícil, o sea, ya en el laboratorio pues ya tú estás ahí, ya tú manipulas las muestras, las analizas, todo. Pero el hecho de concientizar a la población que va a participar en el estudio, eso lleva una gran labor. A la población tú le tienes que decir, tienes que ser lo más claro posible en un lenguaje que ellos te puedan entender, qué es lo que se les va a hacer, qué beneficio les va a traer a ellos, cómo van a colaborar al conocimiento científico y que sus datos van a quedar resguardados, o sea, nada se hace en las publicaciones haciendo referencia a que es fulanito de tal. A todos les damos un código. Regresamos a las comunidades cuando así lo prometemos, les damos los resultados y en dado caso de que alguien o una persona requiera asistencia médica, sí les decimos que tienen que acudir con su especialista en salud porque hay cosas que se detectaron a través de los análisis que nosotros les hacemos. Pues le agradezco mucho, doctora Irma Marta, por habernos compartido estos interesantes temas, enfermedades cardiovasculares. Ya conocimos, ya escuchamos los factores de riesgo, pero también, bueno, este tema tan interesante como lo son el uso de plaguicidas, ¿no? Toxicológicas que pues pueden darnos un daño irreversible a nuestra salud. Y bueno, además, bueno, que ha dado como resultado, pues, tener reconocimiento como Medalla al Mérito de Investigación Científica y Tecnológica aquí en Nayarit y pues el reconocimiento nacional de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que le gustaría agregar? No, pues solamente pedir a la población que sea consciente en el uso de estos compuestos, que si no es necesario no los utilice, que creen hábitos de vida saludables, no de comida rápida, sino saludable. Principalmente. Muchas gracias, doctora, un gusto que nos haya acompañado aquí en el estudio y yo agradecerles a ustedes una vez más el favor de su atención. Soy Rogelio Betancur y junto a todo este equipo les agradecemos una vez más el que nos hayan acompañado. Esto es en el estudio de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit y los esperamos la próxima semana con otro tema igual de interesante. Hasta la próxima.